el título de la prédica se llama Tres verdades absolutas de Dios que pueden, que van a fortalecer tu fe. Y para introducirlos en el tema de hoy, pues vemos a Jesús en los primeros capítulos que hemos leído de Mateo, que registra, después de un montón de enseñanzas y de milagros, les enseña a sus discípulos a orar. Y aquí introduce algo que voy a digamos que enfatizar en una prédica pasada. El pastor lo estuvo comentando acerca del Padre es Nuestro. Y estuvo enfatizando algo que trae Jesús que es absolutamente radical. Y es que Jesús nos muestra a Dios como nuestro Padre. Y esto, aunque el pastor estuvo hablando un poco de esto, yo quiero traer en este momento una perspectiva que yo sé que va a traer mucho, o sea, va a fortalecer tu fe y va a hacer que estas situaciones, estas circunstancias por las cuales hayamos vivido, estemos viviendo o incluso en algún momento posiblemente vayamos a vivir, sean fortalecidas en fe. Y esto es muy radical de ver a Dios como Padre, pero también es muy provechoso, porque nosotros hemos tomado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Listo, eso es lo que nos ha enseñado el Evangelio, lo que hemos vivido, y hemos convivido con que haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador es como obedecer lo que Él dice y lo que dice la Biblia como tal. Pero cuando Él nos revela a Dios como Padre, nos está llevando a un nivel aún mayor, a un nivel aún mucho más profundo de la relación que podemos tener con Dios, que es uno de los objetivos que Jesús tuvo al venir aquí a la tierra a convivir con nosotros. Y es que vino a restaurar esa relación que se había perdido allá en el jardín del Edén, esa relación tan especial y tan íntima, porque Dios nos creó para tener una relación con Él. Cuando ustedes leen la Biblia y ven en Génesis, en el capítulo 1, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, quería tener una relación con nosotros y nos está invitando a ser uno con Él, como lo dice también Jesús en los evangelios. Entonces, es hermoso como de una manera muy interesante, Jesús nos introduce a conocer a Dios como un papá. Y yo agradezco el poder haber tenido la experiencia de ser padre, porque me permite entender la manera en la que Dios quiere relacionarse con nosotros como tal. Perdón el enredo de lengua. Entonces, cuando nosotros realmente consideramos a Jesús como nuestro Padre, yo quiero que usted se ponga y entienda si nosotros realmente estamos actuando como hijos, si realmente nosotros consideramos la magnitud de lo que Jesús nos está enseñando al indicarnos que somos hijos. ¿Y cómo es un hijo? ¿Cómo es un hijo con su padre? ¿Cómo es esa relación? ¿Sí? Yo quiero de pronto que ustedes remontarlos a su experiencia como hijos o a su experiencia como padres y cómo es un hijo con un padre. No sé si a ustedes les ha pasado que nuestros hijos llegan a nuestra cama por la noche, ¿cierto? Con temor, que tienen un poco de miedo y al estar junto con nosotros se sienten ya protegidos. O les traigo otro recuerdo. Yo, por ejemplo, enseñándole a montar en bicicleta a mi hijo Samuel, pues posiblemente para él aprender a montar en bicicleta no fue una experiencia tan divertida, porque se cayó 50,000 veces. Bueno, estoy exagerando. Sin embargo, él ponía la confianza en que yo estaba con él ahí en esa bicicleta para aprender a montar en ella, al lado de él, y tenía la fuerza o la convicción de volverse a montar en ella a pesar de que se había caído, de que se había raspado. De verdad, yo obviamente no quería que se hiciera daño y había de estar ahí para que no se cayera, pero en algunas ocasiones era necesario que de pronto tuviera algún tropiezo.
Así es esa relación de padre e hijo, en donde ese ser hijo, nosotros podamos tener esa confianza de que Él está al lado de nosotros para protegernos, para enseñarnos, para llevarnos al cumplimiento de ese propósito que tiene con nosotros, de esa voluntad que tiene con nosotros. Y así como aprender a montar en bicicleta con la experiencia de mi hijo, no fue tan divertida, pero al final de cuentas aprendió a montar en bicicleta, se divierte montando en bicicleta, y yo creo que cuando vemos las cosas en esa perspectiva podemos entender un poco más cómo Dios quiere tratar con nosotros. Entonces, volviendo como al contexto de lo que hemos visto en el Evangelio de Mateo, yo quiero tomar las mismas palabras de Jesús que están en el capítulo 7, versículo 11. Dice, pues si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabe dar cosas buenas a los que le piden? ¿Sí? Y aquí quiero introducir la primera y verdad absoluta que levantará tu fe, que traerá fortaleza que necesitas. La primera verdad absoluta que tú tienes que acoger en tu corazón y en tu mente es que Dios es bueno. Esa es la primera que tenías que tener fija en tu mente y en tu corazón, es que Dios es bueno. Y quiero invitarlos a que ustedes lean y se aprendan el Salmo 100 en el versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y este versículo, bueno, yo quería decirle, bueno, no solamente podemos decir que Dios es bueno porque un versículo lo dice, realmente nosotros podemos ver a Dios bueno en la mismísima creación, en todo lo que hace, ¿sí? En el primer capítulo de Génesis, en el versículo 31, dice que después de que creó todas las cosas, dice Dios que había hecho todo y era en gran manera, mira que era en gran manera. Pero de esto vamos a hablar un poquito más porque en la segunda verdad que les voy a introducir ahorita, pero lo que quiero acuñar de este Salmo 100 es que su verdad es por todas las generaciones, su bondad, su naturaleza de bueno no se limita solamente a un espacio de tiempo. Lo que les quiero decir es que Dios es inmutable, Él es bueno, siempre ha sido bueno, es bueno y siempre será bueno. O sea, tenemos una garantía de que Él no cambia, de que su naturaleza es inmutable. Entonces, teniendo como primer pilar de esta enseñanza el día de hoy, que tú puedas interiorizar mira, es que Dios es imposible que haga algo mal. Y esto me introduce, pues por consecuencia de lo que Dios es, a la segunda verdad, que es inmutable, a la segunda verdad que es absoluta. Y es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tal vez de pronto estos dos puntos puedan ser el mismo, pero en términos prácticos, y ahorita lo vamos a ver al final, yo quiero que tú te vayas con una herramienta o con tres frases o con tres pensamientos que vas a arraigar en tu corazón, los cuales vas a poner en práctica cada vez que las cosas se pongan difíciles. Entonces, vuelvo, la segunda verdad absoluta es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué es importante entender eso? Porque es necesario nosotros entender esto y poderlo entrar a nuestro corazón. Esta verdad, para que ustedes puedan entrar en contexto, aparece textualmente escrita en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, donde dice, no os conforméis a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios y qué buena, agradable y perfecta es.
Yo le digo esto, que esto es como una explosión en cadena. Miren que si nosotros desechamos la manera en la que el mundo, la cultura, nos ha venido, digamos, como trayendo una manera de pensar, ¿sí? Podemos alcanzar a ver cómo es que Dios obra por ser bueno y que su voluntad, por consecuencia, es buena, es agradable y es perfecta. Pero entonces esto es como una explosión en cadena, o sea, una cosa secunda a la otra. Nosotros tenemos que desechar la manera en la que hemos venido siendo alineados por la cultura, por las costumbres, de pronto digamos que por la manera en la que nos han tratado de criar como tal. Y cuando nosotros desechamos eso, estamos quitando un velo que nos permite ver la obra de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros encajamos en lo que Él quiere que nosotros trabajemos conjuntamente con Él, en su propósito, en su verdad. Muchas veces nos encontramos que esas cosas que nos ha implementado la cultura, el mundo, traen a nuestra vida un montón de preocupaciones, un montón de necesidades que tal vez no tenemos, un montón digamos, de estándares de éxito en los cuales nos enmarcan y que nos hace sentir frustrados porque no tenemos las cosas como los otros la tienen, que no tenemos las cosas como nosotros en nuestro corazón creeríamos que deberíamos de tenerlas, porque no permitimos que la voluntad de Dios obre de manera correcta en nosotros. Incluso, desafortunadamente, terminamos sintiendo envidia de la manera en la que otros posiblemente reciben cosas y tal vez nosotros no las recibimos y nos sentimos merecedores, incluso bueno, si él lo tiene yo, ¿por qué no? Pero no dejamos de entender que Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Hay muchos ejemplos en la Biblia y en personajes bíblicos acerca de esto. Pues a mí me encanta ver y analizar a José, que terminó gobernando a Egipto, el cual fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, estuvo preso, y diría uno, bueno, pero tantas cosas malas que pasaron, pero uno puede ver que siempre Dios estuvo con él. Si ustedes leen a detalle ese libro, para finalmente convertirlo, prepararlo para ser quien fuera a gobernar a Egipto y a salvar a su familia, a todo el pueblo de Israel, llevándolo, digamos, como a tener en esos tiempos de hambruna provisión y todas estas cosas. Yo puedo ver a Jesús mismo siendo un ejemplo de seguir la voluntad de Dios a pesar de los diferentes estándares que nos muestra el mundo. Si ustedes analizan cómo se esperaba a Jesús como Mesías, cómo se esperaba el Mesías en esos tiempos, esperaban a un guerrero, esperaban a un rey, se habían montado unos estándares de cómo debía ser el Mesías. Pero cómo nos enseña Jesús a través de los evangelios, que termina siendo la voluntad de Dios. Y su voluntad era venir a morir por nosotros. Venir a restaurar la relación con Dios, pero venir a cargar con todo nuestro pecado y a morir por nosotros para que pudiéramos restaurar la relación con nuestro Padre. Jesús en sí, Él es el mismo ejemplo de seguir la voluntad de Dios, de no, digamos que de no prestar atención a los paradigmas o a las maneras en las que el mundo se está rigiendo en esos momentos. Les aseguro que si los estándares de éxito de parte de Dios fueran que, digamos que terminamos siendo muy exitosos, llenos de dinero o llenos de poder, el ejemplo que hubiera dado Jesús hubiera sido muy diferente. Y pues tal vez hubiera muerto en la cruz, pero pues hubiera mostrado gran opulencia y muchas ganancias, y tal vez se hubiera proclamado rey en un castillo, bueno, no sé, pero lo que nos enseña Jesús es bastante radical, es que nosotros nos debemos de amoldar a su voluntad.
así parezca que las circunstancias sean difíciles y sean adversas, amoldarnos a su voluntad es la manera en la cual nosotros realmente estamos siendo exitosos. Y Jesús se pudo amoldar a la voluntad de Dios porque sabía que el Padre estaba con él, sabía que el Padre estaba con él, sabía que Dios tenía grandes propósitos y su voluntad era agradable y era perfecta. Ahora, con respecto a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, a veces nosotros queremos que las cosas sean inmediatas, que sean como mágicas, ¿sí? Y Dios realmente puede hacer las cosas así como nos lo imaginamos a veces, sí, mágicas. Pero podemos también entender a través de estos personajes bíblicos en que ellos pasan por unos procesos, ¿sí? Para poder lograr ser como Dios había planeado todo. Y podemos ver que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios el cual cuando nosotros le pedimos, nos pasa por un proceso para poder lograr llegar a ser eso que nosotros vamos a hacer conforme a su voluntad. Y quiero volver otra vez a tener un ejemplo como papá, para que ustedes puedan entender cómo son las cosas y poder entender de pronto que las circunstancias que puedas estar pasando en tu vida, si tú estás alineado a la voluntad de Dios, no necesariamente estén pasando porque seas de malas, porque Dios no te ama, sino porque sea parte posiblemente de un proceso. Y quiero ponerles este ejemplo, ahorita en estos tiempos de estar todos en casa, yo sé que a muchos de ustedes, yo creo que a todos les ha tocado meterse de lleno a hacer las tareas con sus hijos, a enseñarles, a ver en cómo están haciendo las cosas. Y cuando nosotros estamos haciendo tareas con los hijos, podríamos tener la capacidad, ¿cierto? Bueno, para ganar tiempo, para hacer las cosas bien, para que el niño tenga una buena nota, podríamos hacerle la tarea, contestarle las preguntas, hacérselas inmediatamente. Y listo, estaríamos libres sin ningún inconveniente. Ellos tendrían muy buenas notas y pues aprovechar el tiempo en otra cosa, no sé, tal vez ver una película o que vaya a jugar. Pero nosotros sabemos y queremos que nuestros hijos aprendan lo que están viendo en la escuela. Queremos que ellos aprendan a desarrollarse cognitivamente, que ellos desarrollen su inteligencia. Es necesario que ellos hagan la tarea, es necesario que ellos desarrollen los problemas que están en esas tareas. Entonces nosotros como padres tenemos que sentarnos con ellos y hacerlo junto con ellos. Venga, hagamos la tarea. Y a veces es difícil decirle, bueno, está mal hecho, borra la tarea y vuelve y hazla porque está mal hecha, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho de esto porque mis hijos, es una de las cosas que les disgusta cuando yo les reviso la tarea y no la tienen buena y les digo, borra la tarea, tienes que volverla a hacer, pero la tienen que volver a hacer porque la deben de hacer correctamente. Y esto me lleva a un punto y es que en muchas ocasiones papá, Dios, empieza a conocer como papá y tú eres el hijo. A veces hacemos las cosas de la manera incorrecta. Entonces nos dice papá Dios, borra lo que hiciste y vuelve a hazla porque lo estás haciendo como no es. No sé, tal vez me estoy refiriendo a que, mira, te comportaste mal con esta persona querida, con un amigo, hiciste algo incorrecto, ve y devuélvete, pídele perdón, arrepiéntete, restaura las cosas y haz las cosas como deben de ser. Ahí estamos comportándonos como hijos de Dios y estamos recibiendo el beneficio de ser preparados, de ser procesados para ser hijos de Dios. Esa meta de fe que nos hemos puesto este año de ser como Jesús, es ser como esos hijos amados de Dios. Entonces, quiero que en este contexto de la segunda verdad absoluta de Dios es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, es que tú te alinees con los procesos del Señor, te alinees con los procesos de Dios y puedas caminar y saber que
lo que Él está haciendo en tu vida, ¿cierto? Es bueno, es agradable y perfecto. Y que estamos pasando por procesos que puede ser que no nos gusten tanto, pero que son necesarios. A veces hay circunstancias en nuestras vidas que si estamos en la voluntad de Dios, están ocurriendo es para que nosotros podamos crecer como hijos de Dios. Ahora, pasa también mucho esto y por eso quiero darles, reforzar con respecto a que la primera verdad que dice es bueno, la segunda verdad que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que recibimos una visión de Dios. Dios posiblemente te habló a través de un texto, a través de la Biblia, a través de un sueño. De alguna manera, tú sabes que Dios te ha dicho que debes de hacer o que te debes encaminar a ciertas cosas, ¿sí? O debes de hacer algo con tu vida como tal. Y comenzaste y fuiste obediente y lo comenzaste a hacer. Y pasa que una vez comienzas a ejecutar la voluntad de Dios, te pones en el camino de Dios, se empiezan a tornar las circunstancias difíciles, a ponerse un poco difícil el camino. Yo te quiero decir que no te desanimes, que no pierdas la confianza en Dios, porque precisamente hace parte de ese caminar, poder pasar por pruebas, poder pasar por situaciones difíciles. Si tú estás confiado en que Dios está contigo, que eso fue lo que Dios te ha mandado, no dudes de lo que Él te ha dicho y persevera, teniendo en cuenta que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Recuerda que las cosas, para que sean mejores, para que nosotros podamos tener esa relación íntima con Dios, para que seamos llevados a ese nivel con Dios, Él quiere pasar un proceso, hacerte pasar un proceso. Así como ese papá que le está enseñando a montar en bicicleta a su hijo, así como ese papá que le está enseñando a hacer la tarea, a aprender acerca de matemáticas, hay que hacer el problema con él, ¿cierto? Pero Él está contigo, Él está ahí contigo para corregirte, para llevarte por el camino hacia llevar a ese nivel. No dudes en ningún momento de lo que Él ha dicho como tal, para que lo tengas muy, muy en cuenta. Ahora, puede que tu caso sea en el que Dios te ha dicho algo, pero tú has hecho caso omiso de eso. O sea, tú sabes que que estás yendo en una vía diferente. Tú en tu corazón sabes que estás haciendo las cosas distintas a lo que Dios ha dicho. Y puede que hoy estés escuchando este mensaje y tú no hayas recibido a Jesús en tu corazón. Puede que es la primera vez que estés hablando te estés escuchando de cosas de la Biblia. Y yo quiero comentarte que posiblemente esas circunstancias difíciles que estén pasando también sean parte del proceso de llevarte al punto de reconocer que necesitas a Dios, ¿sí? Creo que hay muchos ejemplos, pero llevo el caso en el libro de Jonás. Este profeta recibe una instrucción de Dios y él decide ignorarla e irse para otro lado. Luego se desencadenan un montón de situaciones que lo llevan a saber que está haciendo lo contrario de Dios. Y estando en la barriga de un pez, o sea, ya uno decir, está en la barriga del pez, posiblemente ya en su hora final, se arrepiente y decide realmente buscar de Dios. Y aún en esa circunstancia difícil, estando en la panza de un pez, Dios lo lleva hacia el camino que debe retornar este profeta. O sea, lo desemboca a través de ese pez en camino para donde realmente quería que él fuera. Entonces, Dios es capaz de transformar esas circunstancias difíciles en las que puedas estar pasando, si tú realmente le buscas y buscas su voluntad, y transformarlas para el provecho y para el buen propósito de él. Entonces, este es la segunda verdad absoluta, y es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La tercera verdad absoluta que yo quiero que tú
la grabes en tu corazón y la tengas clarísima, es que Dios me ama. Dilo conmigo, Dios me ama. Cuando escribí el texto para la prédica, había puesto Dios te ama, pero realmente yo quería, cuando ustedes leyeran este título aquí atrás de la pantalla, es que ustedes pudieran leer y decirlo con sus propias palabras: Dios me ama, Dios me ama. Y quisiera con esto, cuando ustedes lo verbalicen, ustedes se puedan convencer de que realmente Dios me ama. A ti, Dios me ama. Entonces, revisando, digamos que sacando un poquito del baúl de todo lo que Dios me ha dado en tiempos de intimidad, en devocionales anteriores, realmente yo hace un tiempo tuve un encuentro muy bonito con Dios Padre. Y bueno, no me da vergüenza decirlo, pero cuando tuve ese encuentro con Dios como Padre, lloraba como un niño chiquito. Y no fue una vez, fue varias veces, sintiendo el abrazo del Padre, y lloraba porque yo no le había conocido como un papá. Honestamente no lo había hecho, a pesar de que había recibido a Jesús 10 años atrás. Y yo le hacía una pregunta. ¿Por qué nos amas como nos amas? ¿Por qué nos amas de esta manera? ¿Por qué nos amas como nos amas? La respuesta que él me dio en intimidad era que nosotros somos parte de él. Nosotros somos uno con él. Tal vez en una prédica anterior ya lo había resaltado, pero somos uno con él. Como lo dice en Efesios 5, así como Jesús es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. O sea, somos uno con él, somos uno con Dios, y Jesús es uno con el Padre, nosotros somos uno con él. Dice también Jesús, dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. O sea, estamos, hacemos parte de él como tal. Entonces, honestamente, cuando tenía, digamos, como este tiempo de intimidad con Dios, podía sentir, me decía que cuando nosotros no estamos con él, es como si arrancáramos una parte del cuerpo. Imagínense ustedes, le arranquen un dedo, que le arranquen una mano. ¿Cómo sería eso? Pero también en estos días vi una noticia que yo creo que también puede lograr que ustedes puedan sentir lo que Dios, o sea, la manera en la que Dios nos ama. Escuché una noticia en la cual encontraron a un niño después de 30 años de haber sido raptado en Noruega. A este niño lo raptaron de su casa y lo dieron a adopción en una casa en Noruega. Y el gozo de la familia de haberlo encontrado nuevamente después de 35 años. Pero yo en ese momento me puse como en los pies de ese papá que perdió un hijo, que fue raptado, que fue sacado del hogar. Y yo realmente no me imagino, yo me imaginaba si alguno de mis hijos fuera raptado, y me daba un sentimiento de verdad increíble. Así fue como cuando el enemigo nos engañó y nos sacó digamos que esa intimidad con Dios, y lo que Jesús ha tratado, o lo que Jesús ha hecho, es demostrarnos a papá y restaurar esa relación como hijos. Ahora, la naturaleza de Dios es amor. Él es amor. Lo dice Juan. Él es amor. Y lo que lo que estoy hablando en estos momentos es que Él nos ama porque también es su naturaleza. Es su naturaleza. Entonces, dice en el capítulo, en la primera de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 16, dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ya no somos uno con él
ya somos uno con Él. Por eso podemos entender ese dolor cuando nosotros nos apartamos de Dios. Dios es amor, amor y somos uno con Él, como lo dice en Juan capítulo 4, versículo 16. Entonces, yo quiero ya para, digamos que finalizar, enfatizar que tú tengas estas tres verdades entronizadas en tu corazón y en tu mente. ¿Para cuándo? Para cuando las cosas se pongan difíciles. Para cuando las cosas se pongan difíciles, tú puedas filtrar y decir, bueno, esto que me está pasando, yo estoy haciendo las cosas como Dios me ha dicho que las haga. Entonces, si yo estoy con Él, Dios es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él me ama. Estas circunstancias, ¿cómo están abonando a su propósito, a lo que Él es y a lo que Él siente por mí? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que en muchas de esas circunstancias difíciles, a pesar de que son circunstancias difíciles, vas a encontrarte que Él está contigo. Vas a encontrarte que Él está acompañándote, que Él te está dando fuerza. Y aquí es donde viene una parte importante, y es que tú puedas deshacerte y desechar todo conocimiento, digamos que todo lo que la cultura, lo que, digamos que el mundo trata de decirte adverso a lo que Dios te ha dicho a ti. Yo quiero que tú filtres lo que te está pasando y puedas realmente sentir que Dios ha tenido y tiene cuidado de tu vida. Yo por testimonio propio puedo decir, el año pasado, si yo lo hubiera visto, si yo lo hubiera filtrado bajo la manera en la que las noticias, el mundo, la cultura lo vio, tal vez hubiera sido el peor año de mi historia. Pero no. A través de estas tres verdades, nosotros aprendimos a vivir y a confiar en Él, a vivir y a ver cómo Él, a través de estas circunstancias, ha obrado en bien de nosotros. Puedo dar testimonio que incluso todo esto que ha pasado, Dios lo ha terminado desarrollando en bien de nuestra comunidad, en bien de la iglesia. Ahorita el pastor estaba orando y estaba hablando de cómo estamos viviendo un año aquí en Barranquilla sin carnaval. Es increíble ver cómo Dios hace cosas impresionantes. A terminar, quiero que ahí, sentado tú, cierres los ojos. Y si es del caso y tú has ignorado lo que Dios te ha dicho, te pidas perdón y tú puedas verlo como ese padre que está descrito en el hijo pródigo, que está ávido de recibir a aquellos que se fueron, pero que regresan a Él y Él está contento para recibirte. Ese es el Padre que quiero que conozcas. Si tal vez nunca te habían hablado de Jesús, si tal vez tus circunstancias están difíciles y tú sabes que necesitas a Dios, Él está hoy para escucharte. Ha puesto a su Hijo para que nosotros le recibamos. Dile a Jesús que te enseñe a Dios como Padre. Yo quiero dejarles con esto, que ustedes se vayan con estas tres verdades absolutas que yo sé que en tiempos de adversidad van a hacer que ustedes puedan hacer que su fe se catapulte y sea fortalecida a tal manera que logren llegar a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo les bendigo, gracias por abrir sus hogares y que sea Dios con su mano poderosa guardando sus vidas y llevándolos al nivel de intimidad y de hacer con Dios que Él quiere, que es bueno, es agradable y es perfecto.